Javier Velázquez Quesquén, del partido El peruano Javier Velázquez Quesquén, congresista, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. 7:27 de la mañana, amigos, nos encontramos con el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén. Se acaba de salir, por supuesto, de la coyuntura del otorgamiento de facultades legislativas para el Ejecutivo y se abre un panorama distinto. Pero primero, Javier, gracias por estar con nosotros estás, Enrique? esta mañana. ¿Cómo observa cuál es el balance de lo que se vivió pues, en el Congreso la semana pasada, finalmente pues, con la entrega de estas facultades? Bueno, el balance es positivo, o sea, el Poder Ejecutivo en un esquema de querer rápidamente recuperar la confianza del país después de 5 años de estancamiento, y el Parlamento Nacional cumpliendo con sentido de responsabilidad la función que le corresponde, o sea, otorgar las facultades con ciertos candados y luego viene el control político. Yo creo que estas experiencias marcan una nueva etapa de la relación Parlamento-Ejecutivo. Por primera vez, después de 4 periodos constitucionales, un gobierno ni siquiera con aliados construir una mayoría en el Parlamento. Pero eso no es óbice para que sus principales medidas no puedan ser puestas en marcha con el refrendo del Parlamento Nacional a través de las facultades delegadas, ¿no? Entonces es un buen momento y el Parlamento con una mayoría de oposición va entendiendo de que no se le puede al gobierno poner piedras en el camino, hay que facilitar todas las herramientas que necesitan para poner en marcha la reactivación de la economía, el tema de la informalidad, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, los programas de agua que se necesitan impulsar rápidamente y el tema también de Petroperú, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Petroperú? Y ya el diseño de las facultades están claros y yo creo que el gobierno ya debe comenzar a poner en marcha sus programas, ¿no? El gobierno hace su trabajo por ese lado. ¿Y cuál es la agenda entonces que debería ocupar la mayor parte de la atención del Parlamento de aquí en adelante? Conversábamos fuera de cámara. Gerardo Tábara de Transparencia dice que van a juntar firmas para el tema de las reformas políticas, para que el Congreso lo priorice. ¿Hay un ambiente para que se... Yo creo que ese tiene que ser, yo creo que ese tiene que ser la tarea del Parlamento. Nosotros hemos actuado bien en estos 2 meses acompañando la confianza al gabinete y sus facultades. Pero ahora, si en este año no impulsamos reformas importantes, yo creo que nuevamente vamos a ver en los próximos 4 o 5 años el debilitamiento del sistema institucional y fundamentalmente la deslegitimación, o sea, la pérdida de confianza que el país tiene en el sistema político. Ahora, pero el tema es qué reformas, ¿no? Porque hasta ahora lo que se ha visto es que los organismos electorales, y bueno, organizaciones como Transparencia misma, pero los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, proponen desde hace años una lista de objetivos bastante claros que no parecen coincidir en muchos casos con las prioridades de los partidos políticos. Lo vemos incluso ahora como ejemplo en el tema de la UIF, ¿no? Cuando se ha visto la resistencia a que se controlen los fondos partidarios o que la UIF pueda acceder a información. Javier Velázquez, el estilo, ¿no? El estilo del Premier. Usted, Javier, ha sido primer ministro. ¿Qué se necesita para que le vaya bien a uno como primer ministro? ¿Le está yendo bien a Zabala? Ser una persona de absoluta confianza del presidente. El primer ministro no puede ir con un programa de gobierno alterno. Va a ejecutar el programa del presidente elegido. Claro, porque por periodos la prensa como que de alguna manera ha anhelado una suerte de premier con peso propio, No, como dice. pues, Cuando eso, pues, de a la larga de no repente funciona, podemos ir ¿no? con un poquito subido de peso, pero no para poner una agenda y trabajar la agenda del presidente. Y eso me parece que eso es el éxito que tiene ahorita Fernando, pero además de que viene del sector privado, es un hombre que tiene talante, dialogante, y hace el mayor de los esfuerzos para persuadir y no imponer. ¿Y qué le parece la designación de un hombre de defensoría como quien va a ver los conflictos o la prevención de los conflictos sociales desde el Ejecutivo? Bueno, ¿No ha sido siempre buena la relación entre la defensoría y el Ejecutivo, incluso en el conteo de los conflictos, en ver qué cosa se considera un conflicto? Ahora, Luque es un profesional capacitado, pero el paso, ¿cómo lo observa que puede Tiene una buena darse? trayectoria académica, conoce el tema de los conflictos, pero otra cosa es la realidad de los conflictos.
Entonces, la Defensoría tiene un enfoque diferente al del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es, por lo menos, el estilo nuestro era principio de autoridad, ¿no? O sea, yo no, en mi cabeza no cabe de que yo me podía ir a un pueblo tomado a dialogar, como, o sea, eso no es un diálogo, eso es una negociación compulsiva. Entonces, pero yo creo que al final de cuentas es la persona más competente para esa oficina, ¿no? Volviendo a la agenda de las reformas políticas, ¿qué es lo que debería, según su entender, ocupar la mayor parte de la atención del Congreso, ya que se han otorgado las facultades al Ejecutivo? ¿Qué cosa es lo que quieren los organismos electorales que a los partidos no les suena tan bien? Pero yo no sé por qué los organismos electorales quieren hacerle la plana a los partidos. Primero hagamos una pregunta. Hemos avanzado económicamente, las instituciones van reformándose y el sistema parece que fue un sistema de hace 25 años. Y la pregunta que hay que hacernos, ¿queremos un sistema político que acompañe la grande reforma del país? Sí. ¿Y el sistema sobre qué se debe erigir? Sobre sólidos sistemas de partidos. Entonces, si esto es así, si como en cualquier democracia sólida los partidos hacen esa labor de ser cinturones de transmisión de la voluntad popular en voluntad estatal, fortalezcamos los partidos. Primero fortalezcamos su vida interna, su democracia interna. Nosotros creemos, personalmente creo, que la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe llevar adelante todos los procesos internos de los partidos políticos. Y bajo la fórmula siempre de un militante, un voto. Que se acabe todo el tema de los delegados y ese tipo de... Exactamente, y que esos resultados sean vinculantes. Hoy día apoya la OMPE. Lo que es voluntario, en realidad. Lo que hay que hacer es que sea vinculante, que ellos habiliten a la ayuda de la RENET, habiliten los padrones electorales de los partidos. Y, por ejemplo, para elegir las autoridades, alcaldes, regidores, gobernadores, congresistas, todas esas elecciones se hagan en un solo día. Y eso va a decantar qué partidos tienen militantes y qué partidos no lo tienen. Solamente son membresías o son cascarones vacíos. Primero eso. Y segundo es que si los procesos internos son vinculantes o llevados adelante por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, carece sentido el voto preferencial. Habría que discutir sobre el voto voluntario. Hoy que se va a poner en marcha, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos, hay que orientarlo básicamente en capacitación y en preparación. Voto voluntario, claro, porque favorecería a un partido como el APRA, por ejemplo. No, siempre se ha dicho eso. Porque tienen militantes, entonces, bueno, podrían movilizar a sus militantes. Siempre se ha dicho eso. Pero no es verdad. Eso genera una amplia valoración y maduración cívica. ¿Estamos listos en el Perú para el voto voluntario, cree Javier Velázquez? Hay que ensayarlo, porque siempre se ha dicho, en los últimos 25 años se ha venido tratando el tema y decían sí, pero porque al APRA le favorece. También nosotros no estamos por un buen momento, pasando por un buen momento. Definitivamente. Ahora, lo que no les gusta a los partidos es que les controlen la caja. Eso no les gusta y eso hay quienes lo ven como una necesidad impostergable. Le comentaba el tema de la UIF, ¿no? En el sentido que el alcance que los organismos electorales puedan conocer la información que tiene que ver con los partidos cuando involucra lavado de activos, eso sí ha sido eliminado por el momento por el Congreso. No. Entonces hay quienes dicen mucho ruido y pocas nueces. Se habla mucho, pero a la hora de la hora los partidos no quieren que se pueda pues transparentar el tema de sus finanzas. Enrique, más bien lo que se ha hecho es lo correcto, porque la UIF, la OMPE ni el Jurado Nacional son fiscalías. Entonces, al contrario, sí, la OMPE, que tiene a cargo la evaluación de la materia económica y financiera de los partidos, de las campañas, la información económica, si ve que hay alguna irregularidad, se lo pasa a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la institución especializada, y si encuentra que no hay justificación, inmediatamente eso debe ir al fiscal o al juez. ¿Por qué? Al contrario, ¿por qué la UIF va a estar entregándole toda la información técnica a los organismos? ¿Hacia qué dirección estamos yendo con respecto a manejo de dinero para lo que es la reforma? ¿Qué se está discutiendo en el Congreso? No, ahora ya se ha aprobado que a partir del 1 de enero se van a entregar recursos públicos a algunos partidos. ¿Que la APRA no quiere? Nosotros no es que no queremos. Lo que entendemos es que nos va a resultar más caro montar una burocracia, porque si son recursos públicos, va a estar la Contraloría, ¿cierto? Van a estar los organismos electorales fiscalizando. Entonces,
para lo que vamos a recibir, montar una estructura administrativa. Pero no le hace para falta evitar- una manito de pintura a la Casa del Pueblo de repente. Sí, ¿no? pero nosotros generamos nuestros propios recursos. Nosotros los parlamentarios aportamos el 10% de nuestro sueldo, las autoridades elegidas. Ahí tenemos actividades en el local central. Es por donde ejemplo, de tenemos los pocos farmacias, puntos donde tenemos farmacias. donde hay vida partidaria. El Y- PPC está vendiendo su Qué pena. su Yo local. ¿Qué le produce eso? Local también de Alfonso Ugarte. Sí, yo además. lo lamento, hay que buscar una forma que eso se... Ojalá que con estos fondos que le va a dar el erario nacional puedan... Es una crisis salvar su local. terminal la del PPC. Ustedes fueron, No, yo creo que no, ustedes fueron en alianza con No, ellos. yo creo que no. Yo creo, por ejemplo, que Lourdes es una líder indiscutible en el Partido Popular y ella es una gran orientadora de este partido y está surgiendo gente... Marisol Perestello, se está hablando de ella. Perestello. Ahora es difícil sobrevivir a un ministerio, ¿no? Alberto También, Bencolea. digamos, terminar con los No, bonos pero es altos, ¿no? Es una mujer muy inteligente y de trabajo y ella va a hacer una buena gestión en el Ministerio de Trabajo. Ahora, volviendo al APRA. César Sumaeta, que es candidato a la Secretaría General, le ha salido pues la competencia a Enrique Cornejo, reclama pues que se abra el padrón electoral, que se reintegren, ¿no?, los militantes que se alejaron, que se les dé pues todas las facilidades para esto. ¿Cómo está el proceso interno? Enrique Cornejo parecía tenerla más o menos segura. ¿No es la persona indicada él para asumir la conducción del partido? Es una de ¿Cree ellas. usted? Yo sí creo que es una de ellas. ¿Una de ellas? Sí, no, porque es? porque hay otros candidatos, pero él es una de las personas, es competente, ha hecho su trabajo y tiene un amplio respaldo del partido. Yo creo que haría las cosas bien. Pero lo que sí creo es, fíjate, estamos incurriendo en estos viejos argumentos, que se abran los padrones. Yo creo que hoy día los partidos modernos tienen que pasar de partidos de afiliados a partidos de ciudadanos. Entonces, hacer que el ciudadano, sin que esté inscrito, pueda definir el destino de las autoridades de nuestro partido. Fue un partido que surgió a la vida política con una profunda regambre popular. Que sean unas primarias abiertas, me Así, dice usted. y ya lo hemos hecho. Cualquiera con DNI, ya lo hicieron Ya la lo vez hemos pasada. hecho. Entonces, eso le da más legitimidad. Porque ahorita, de repente, hay un candidato que pierde, sí, que manipularon los padrones, que los padrones no los abrieron. Ese es un viejo argumento que lo único que hace Que se presta pues a la manipulación, al cuestionamiento. No hay manipulación, sino opaca una fiesta democrática, a pesar de toda nuestra Y dificultades. refuerza esta imagen de secta, ¿no? Este prejuicio no de secta, ¿no? De que alguien tiene los padrones y puede controlar. Eso ya no pasa. Hay que darle no solo a los apristas la oportunidad, sino a los apristones. Eso ya no sucede, ¿sabes por qué? Y hasta a los antiapristas, de repente, de ir a votar, ¿no? No tanto, sino los simpatizantes, Sí. que no quieren militar, pero simpatizan con el partido. Pero yo te digo lo siguiente, fíjate, aquellos que creen que tomando un padrón, al final de cuentas, el pueblo es sabio, la militancia, los simpatizantes. Entonces, yo creo que aquí podemos ensayar, como se van a elegir 4 cargos importantes por un militante y un voto, que sean todos los ciudadanos de las diferentes provincias que voten, que vayan. ¿Cuándo a se votar. decide esto, para finalizar, Javier? Ya se decidió, a mí va a ser 4, 5 y 6 el Congreso. Pero esta metodología de elección que cualquiera pueda ir, ¿eso Ya, está...? No, esto se ha decidido un militante, un voto. Y espero que en esta experiencia no se esté cuestionando los padrones, cualquiera que fueren, son importantes porque el solo hecho que un militante vaya y vote es la expresión de una convicción y una lealtad en el partido, que está preocupado porque se elijan nuevas autoridades para relanzar el partido, ¿no? Su opinión final sobre el tema de los panamericanos. También se ha hablado pues en el Congreso sobre este tema, el asunto de las facultades, se ha puesto en cuestión cuál ha sido pues el papel del despacho de educación. Al respecto, ¿el Congreso va a tomar medidas adicionales? Sí, ya la tomó la Comisión de Fiscalización, ha habido mucha inoperancia, 2 años perdidos, de marchas y contramarchas, buscando culpables, y lamentable la renuncia del señor Salazar, argumentando de que tenía presiones Pero se sintió pues, para manejar el presupuesto. Lo habían metido a la parrilla en el Congreso. no, ¿Lo pues, trató mal el Congreso? ¿Pero a por Salazar? qué? ¿No? Porque todos los funcionarios no debemos ver al Congreso como un enemigo. Si nos citan para rendir cuentas, es nuestra obligación. ¿Le preocupa entonces la situación? No, yo por sí los creo que con el nuevo presidente que han nombrado, que es una persona seria, yo sí creo que se van a poder recuperar el tiempo perdido y vamos a hacer una buena performance Bien. en los Panamericanos. Como debe ser. Javier Velázquez comentando pues la coyuntura
nacional y además la coyuntura de su partido, que va a estar bastante interesante. Sin duda son unas elecciones internas que van a dar que hablar finalmente, ¿no? El Sí, hecho que Alan García tome otro papel dentro del partido, yo creo que va a despertar. Va a ser una fiesta democrática ese y interés. yo tengo mucha esperanza de que vamos a proyectar el partido para los próximos 30 años. Bien, Javier, muchas gracias por estar Gracias, con nosotros. Enrique.